Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, de esas notas que me encantan, ¿no? De esas notas donde aprendo un montón y seguramente usted también del otro lado va a poder corroborar muchas cosas que pasan hoy, lo que pasa en la política y todo. Bueno, estamos con Mariano Barrio, periodista, hombre de todos los medios. Yo soy un gran lector de él, de La Nación, además lo escucho a la mañana los sábados en radio. Bueno, está en todos lados. Mariano, un gusto tenerte como siempre. Bueno, un gusto para mí. Muchas gracias por invitarme. Quiero tratar de ver si ambos podemos, si vos me podés ayudar a dilucidar el momento político que tenemos hoy y lo que puede venir a partir de lo que se llaman a lo mejor los errores de Macri, lo que debería ser no volver a cometer esos errores y que cambiemos y no volvamos de nuevo a la vieja alianza. ¿Qué puede pasar con Scioli? Y acá te meto por ahí en el tema más coyuntural para llegar a estos. La influencia de Cristina con Scioli, el aplauso de pie de Cristina como símbolo, porque Cristina, que en su momento era como que le cortaba bastante el rostro, ¿no? De repente lo acepta, lo pone a Zanini y a partir de ahí, esto de ayer, pararse, me parece, no sé si como elemento simbólico es tan fuerte o yo lo exagero, ¿no? Pararse, aplaudirlo y que a partir de eso se aplaudan todos los funcionarios y él esté ahí, ¿no? Sin haber competido en las PASO, con la presidenta aplaudiéndolo. Esta señal, me parece, en términos políticos es fuerte. Ahora, ¿lo condiciona cada vez más a él? Mira, lo que demuestra esta señal es que el peronismo en épocas no electorales se puede pelear, se puede dividir, puede haber confrontación interna, pero en tiempos electorales es una maquinaria de poder y se unen a cualquier precio. El peronismo tiene una máxima, ¿no?, que respeta a rajatabla, que es para épocas electorales hay que juntar lo que sea. Hay primero unir el peronismo, y ahora están unidos el kirchnerismo y el peronismo del interior, el peronismo profundo, el peronismo histórico. Y en segundo lugar, juntar lo que venga, el agua y el aceite. Esto a nivel de municipios, a nivel de provincias, a nivel de nación. Siempre los frentes peronistas tratan de juntar todo lo que puedan en materia de alianzas. Esto es algo que no tiene la oposición. La oposición en la Argentina se divide permanentemente. Se junta en épocas no electorales, o se une en épocas no electorales para votar en contra en el Congreso, para hacer conferencias de prensa, para un montón de cosas, pero les cuesta aliarse en los momentos electorales para ganar el poder, para llegar al poder. En cambio, el peronismo tiene esa condición, la unificación en tiempos donde las papas o donde los pingos se ven en la cancha, donde hay que jugar en serio, y además tratar de alentar, o sea, esto es lo que hace el peronismo siempre, es tratar de alentar la división en la oposición. A lo mejor financiando un candidato o un tercer candidato o generando terceras alternativas para debilitar al candidato que puede llegar a ser la alternativa. Entonces, esto es lo que tenemos que ver muy bien, ¿no? Y esto lo hacen, ya te digo, en términos municipales, provinciales y en la nación. Esta es una constante del peronismo. Y ayer la presidenta, aplaudiendo a Scioli, estaba reflejando eso. Estaba reflejando que hoy el peronismo está unido porque necesita ganar el poder y retener el poder, porque la presidenta le ha rodeado toda la manzana a Daniel Scioli en las listas electorales, en la lista de presidente con Carlos Zanini como vicepresidente, en las listas de diputados nacionales con Axel Kicillof en Capital Federal, con varios hombres de la Cámpora y mujeres también en la Capital Federal, con Eduardo de Pedro en la provincia de Buenos Aires. Es decir, va a ganar Scioli si es que gana el peronismo, claro está, pero con un gobierno compuesto en todos los espacios institucionales y cargos electivos por el kirchnerismo. Y esto es algo que hay que entender. Es muy fuerte, digamos, ¿no? Porque deja poco margen de acción a ese Scioli que espera la gente, que es un Scioli un poco más independiente, un poco Scioli con esa cabeza, me parece, más abierta a un Estado que trabaje, pero en un Estado elefantiásico y más actividad en lo privado, dar más libertades. Claro. ¿Cómo lo ves eso? Scioli hoy lo que está diciendo es: vamos a elegir todo nuestro gabinete, vamos a tener plena autonomía para gobernar, para elegir a los hombres que rodean. Y esto quizás es cierto. Quizás Scioli elige al ministro de Economía, al jefe de gabinete, al ministro del Interior y a todo el gabinete. Pero lo va a tener que hacer en acuerdo con el kirchnerismo. Yo me imagino que si Scioli quiere aplicar políticas que requieran un cambio de fondo
respecto de políticas actuales, va a tener conflicto con el Parlamento y va a tener conflicto con el presidente del Senado, que va a ser Carlos Zanini. Es decir, se va a abrir un conflicto en el peronismo si es que Scioli quiere de entrada empezar a fijar posturas diferentes a los ideales o a los íconos del modelo kirchnerista. Carlos Zanini puede ser un tipo, porque yo me acuerdo de Carlos Zanini y digo, bueno, a ver, lo extrapolo años atrás y era el Scioli de Néstor Kirchner. Y cuando Néstor Kirchner se enojó porque Scioli, no sé si en La Nación, justamente en una nota dijo que él era otro de los poderes importantes, quiso mostrarse así, el otro lo mandó al freezer y Scioli desapareció, te acordás, por 2 años. Exactamente, o sea, claro. ¿Es así vulnerable el puesto de repente de un vicepresidente o por qué Zanini puede ser un puesto fuerte? Bueno, yo creo que los cargos los hacen los hombres que los ocupan a esos cargos. Es cierto que Scioli comenzó con un grado de autonomía su vicepresidencia con Néstor Kirchner, pero cuando dio 2 o 3 definiciones que ya no gustaron a la Casa Rosada, le quitaron el manejo de todo en el Senado. De hecho, bueno, se recuerda el famoso discurso de Cristina Kirchner en contra de Scioli, en donde le recriminaba señor presidente, por el presidente del Senado, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, Scioli se tuvo que alinear. Dicen las malas lenguas que, bueno, hubo presiones muy fuertes de parte del gobierno hacia Scioli. Vos sabés cómo maneja todo el kirchnerismo, a carpetazo limpio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre hay alguien dispuesto a acusar, a denunciar por algún pasado que alguien no conoce. Entonces, Scioli, en el cargo de vicepresidente, era un hombre, digamos, consensual, que quería el acuerdo, que quería el consenso y que quería incluso plantear posturas diversas. Zanini va a ser, creo yo, una figura totalmente diferente a la que puede haber sido Scioli o a la que puede haber sido incluso Alberto Balestrini o Gabriel Mariotto, que fueron los vicegobernadores. Porque él dice de eso, Scioli. que a la larga los demás se alinearon con su idea. Exactamente. Él dice que, bueno, finalmente logró conquistar a Balestrini, que finalmente logró conquistar a Mariotto. Pero Zanini es otra cosa. Zanini es un hombre que conoce todos los resortes del Estado. El kirchnerismo ha dejado en el Estado, o está dejando en el Estado, a más de 20.000, 30.000 cuadros de la cámpora en planta permanente, contratados, monotributistas algunos. Está dejando fiscales kirchneristas en el Ministerio Público, está dejando jueces de justicia legítima en la justicia, y todo eso hace que la presencia de Zanini en el Senado pueda ser mucho menos inocua que la de Balestrini o la de Mariotto o la del mismo Scioli en épocas de Néstor Kirchner, ¿no? Te quiero decir, la capacidad de apriete del kirchnerismo a un gobierno de Scioli va a ser mucho mayor que la capacidad que tenía el mismo Scioli o los vicegobernadores. Ahora, es cierto que se dice también, cuando llegás al poder tenés la lapicera, tenés el manejo de los recursos, tenés una cantidad de cosas. El ministro de Economía que te mueve la guita. Exactamente, tenés no sé el manejo podés del mover de alguna manera el presidente del Banco Central, no sé si. No, tiene autonomía y tiene el pliego por 5 años. Ahora, si tenés 2/3, sí lo podés mover. Los 2/3 del Senado podés moverlo. O crear una situación política que obligue a renunciar al presidente del Banco Central, ¿no? Esto después se hace, en las políticas se hacen cosas. Lo sabía hacer, exactamente. Ahora, lo que te quiero decir es que si bien tenés todo ese manejo de la lapicera, incluso un jefe de gabinete que maneja el presupuesto, los superpoderes, las decisiones administrativas que son claves, los DNU, exactamente. También tenés, del otro lado, del kirchnerismo, un kirchnerismo que va a controlar, si gana Scioli, todo esto si gana el Frente para la Victoria, para mí no es seguro que gane, ¿eh? No hay Scioli ya ganó, pero digo, en el caso que gane, vas a tener un parlamento muy controlado por el kirchnerismo, porque supuestamente las listas van a estar completamente cooptadas por gente en la cámpora. Axel Kicillof manejando el presupuesto desde la Cámara de Diputados, al frente de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, si no es ministro de Economía o si no tiene un cargo ejecutivo en el gobierno de Scioli, ¿no? Digo, creo que no lo va a tener, pero si es diputado, Kicillof es clavado el presidente de la Comisión de Presupuesto, y desde ahí se pueden trabar muchas cosas, se pueden trabar y se pueden impulsar
cosas en el Parlamento. Y el gobierno ha dicho algo que es importante. Carlos Kunkel ha dicho, se viene una etapa de mayor institucionalización parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el poder pasa al Parlamento. Claro. Parlamentarismo. Claro, antes era presidencialismo porque Cristina estaba en el sillón de Rivadavia. Ahora vamos a hacer división de poderes. Ahora creemos en la división de poderes, creemos en que el Parlamento debe ocupar un rol importante. ¿Por qué? Porque está Cristina con todo su séquito en el Parlamento. Esto es algo que tiene que manejar políticamente muy bien Scioli en el caso de ganar, ¿no? Bien, vamos al caso de ganar. ¿Qué es lo que estás viendo vos para adelante? ¿Qué es lo que ves? Porque, a ver, uno se imagina en las PASO seguramente van a quedar seguramente Macri, por más que Sanz se está agrandando y todo, me parece que Macri debería quedar, sería una sorpresa que no quedara. Claro. Scioli también es el único, y bueno, quedarán otros, pero me parece que todos van como grandes. Y ahí donde me da la sensación de que tanto kirchnerismo como sciolismo están viendo que la primera vuelta es fundamental, porque en la segunda vuelta te podés encontrar con Scioli versus el resto del mundo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo ves eso? A Scioli le puede pasar, si va al balotaje, lo mismo que le pasó a Rodríguez Larreta con Lustó. Es decir, este esquema de que Rodríguez Larreta ganaba por 10 puntos, nunca fue tan seguro eso, porque del otro lado tenía Lustó, claro, que sumaba al kirchnerismo, sumaba al antilarretismo, ¿no? Massa otros 7 puntos, claro. La izquierda 4 o 5 puntos, tenías exactamente, un montón tenías una izquierda que había logrado 6 puntos entre sus dos candidatos, tenías un kirchnerismo de 21 puntos, y un masismo que había tenido creo que 6 o 7, ¿no? No, Massa con su candidato que era Guillermo Nielsen tuvo el 0,5%, pero porque Nielsen es poco conocido en Capital, lo conocemos nosotros y el microclima político y económico, pero Massa, como candidato a presidente en Capital, tiene 14 o 15 puntos. Entonces, el votante de Massa, cuando Massa empezó a decir que le gustaba más Lustó que Larreta, claro. pudo haber virado hacia Lustó. Entonces, ahí tenías a todos los candidatos presidenciales apoyando a Lustó, menos Macri. Entonces se le generó una tormenta la jugó solo en realidad. La jugó solo, un error de Macri que cometió, un error serio, me parece, desde el punto de vista político, de estrategia electoral, porque creo que lo debería haber previsto antes, juntar a parte de la oposición que terminó juntando con Lustó, tendría que haberla introducido en las primarias. Pero bueno, esto es otro tema. Ahora, en las presidenciales, hoy por hoy, las encuestas, que a la luz de los hechos son bastante relativas, pero las encuestas dicen que nadie gana en primera vuelta. Esto quiere decir que nadie saca 40 puntos más 10 de diferencia con el segundo y que nadie saca 45 puntos más un voto. Con lo cual, si nadie gana en primera vuelta, va a haber dos candidatos más votados que hoy por hoy según las encuestas, son Daniel Scioli y Mauricio Macri. Habría que tener en cuenta o contemplar una posible sorpresa de Sergio Massa, porque todavía quedan algunas... ¿No ves ese tema de sorpresas, como para llegar a alcanzar lo que perdió? No sé si puede llegar a alcanzarlo a Macri, pero Massa está planeando una estrategia para la provincia de Buenos Aires que puede llegar a rendirle algún fruto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Él cree que con su candidato Felipe Solá de gobernador puede llegar a polarizar posiblemente una disputa contra Daniel Scioli con Aníbal Fernández. Massa necesita que Aníbal Fernández, o por lo menos él cree que necesita que Aníbal Fernández le gane la primaria para gobernador a Julián Domínguez. ¿Por qué? Porque si Aníbal Fernández le gana a Julián Domínguez, se transforma en el candidato a gobernador del Frente para Victoria, y es un candidato a gobernador con fuerte imagen negativa. Claro, más vulnerable de lo que sería Domínguez, que es una cara más amigable. Exactamente. Entonces, el sueño de Massa hoy es enfrentar a la boleta de Scioli, Aníbal Fernández. ¿Con quién? Con él y Felipe Solá, claro, en la boleta de gobernador. Si le sale bien esa jugada, él cree que puede polarizar la elección en la provincia de Buenos Aires y llevarse muchos votos del peronismo de Scioli, o sea, robarle votos peronistas a Scioli, porque Aníbal Fernández tiene una gran imagen negativa y porque Aníbal Fernández lleva a Sabatella en su boleta, que es un antiperonista, claro, que no lo quiere, histórico, el peronismo no lo quiere. Y en el peronismo no lo quiere. Entonces, él especula con la posibilidad de disputar contra Scioli Aníbal.
Entonces, si le ganara o si emparejara la pulseada en la provincia de Buenos Aires, Massa contra Daniel Scioli, sería la gran sorpresa, sería el lustó de la elección, digamos. Pero eso sería al candidato a gobernador, pero vos decís que eso le tracciona la boleta de él también. Claro, en la provincia de Buenos Aires hay muy poco corte de boleta, entonces, ¿qué es lo que dice? Yo vendo un combo completo, el combo es Massa Solá, contra Scioli y Aníbal Fernández. Y algunos votos de Vidal también habrá, ¿no? Porque también Macri puede decir, bueno, Macri Vidal puede tirar también. Macri tiene el problema de que en la provincia de Buenos Aires está ahí peleando el segundo puesto con Massa y no está tan instalado. Por eso ahora Macri va a ir a hacer fuertemente campaña en la provincia de Buenos Aires. Entonces, según las encuestas, Macri en la provincia está tercero, aunque con un porcentaje de votos respetable, que teniendo en cuenta que en la capital federal podría sacar más del 50% Macri, ¿no? Más algunas buenas elecciones en algunas provincias, bueno, ese porcentaje, aunque salga tercero en Buenos Aires, lo puede ayudar a nivel nacional. O sea que vos ves a Massa que si esta estrategia le sale bien, podría traccionar a lo mejor de ese 40% del electorado del país, de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor rascar un 25%, suponete. Claro, yo lo que digo es que se podría generar una interna peronista entre Scioli y Massa en la provincia de Buenos Aires que genere una expectativa y una polarización en la provincia. Y si causa una sorpresa Massa en la provincia, ese impacto se puede nacionalizar. Es decir, imagínate vos un título del lunes 10 de agosto que diga, bueno, Massa ganó la provincia de Buenos Aires, aunque haya salido tercero en la nacional. Claro. Imagínate qué sería eso. Sería un impacto. Entonces, ya ahí entra a generarse la psicología electoral. Podría cambiar, digamos, el clima político en cuanto a quién sale segundo en digamos, en la primera vuelta del 5 de Ahora, en la primera vuelta, suponete que los tres estuvieran ahí, tuviera todo eso, ¿no? ¿Cuál de los tres quedaría? O sea, ¿vos lo ves a Massa sacándole lugar a Scioli o podría quedar una peronista versus peronista? No, yo lo que digo es que... En la final. Yo lo que digo es que se puede, digamos, generar un cambio de clima y uno no sabe a dónde termina. Si ese impacto de Massa perjudicar a Scioli o perjudicar a Macri, o a lo mejor no sería tan suficiente como para, o tan impactantes, por decirlo de una manera, como para cambiar este escenario de polarización que hoy existe, que es entre Scioli y Macri, ¿no? Ahora, si hay un escenario de polarización entre Scioli y Macri y se manifiesta en las PASO y no hay sorpresa de Massa en la provincia de Buenos Aires, yo te diría que... ¿Qué pasa en la final? Porque ahí, claro, yo veo Massa capaz de votarlo a Scioli. Y se va a anticipar... La izquierda por ahí también, ¿no? Que pase un fenómeno como el de la capital. Y va a haber un efecto de anticipación del balotaje, porque sí, efectivamente, después de las PASO del 9 de agosto, los títulos de los diarios son... Scioli y Macri ganaron y van a... o no llegan para ganar en primera vuelta, es decir... salieron primero y segundo, pero ninguno de los dos ganaría en primera vuelta, se genera un efecto de polarización que ahí va a ser muy interesante, porque tenés a otros candidatos que van a tener otras porciones de electorado, Massa con un 10 o 15% o 20% del electorado, Margarita Stolbizer con un 5 o 6, 7% del electorado, un porcentaje indeciso, y ahí va a haber todo tipo de trasvasamientos, igual que los hubo en este balotaje entre Rodríguez Larreta y Lustó. Porque el voto está muy volátil, entonces habrá que ver si se impone el discurso del cambio de Mauricio Macri o si se impone el discurso de continuidad de Daniel Scioli. Yo tiendo a pensar que en ese escenario se fortalecería el discurso de cambio de Macri, y si Macri se transforma en el candidato que puede ganarle al kirchnerismo, va a llevarse a gran parte de ese electorado opositor que esté rondando en otros candidatos a presidente, ¿no? Yo recorriendo algunas provincias me decían, bueno, está bien, en Santa Fe podríamos haber ganado, tuvimos ahí nomás, en Córdoba haber salido segundo fue importante, y muchos me dicen, por ahí a lo mejor ahí la fuerza de cada uno de los gobernadores que estaban ahí, que venían ya con su herencia, empujó para que no alcanzara Cambiemos. Pero distinta es la percepción que hay sobre Macri como presidente, como diciendo, claro, mira, esto puede ser que en Santa Fe también le haya ganado por 2.000 votos Lipschitz, pero a nivel nacional la gente no lo ve a Scioli en Santa Fe y lo ve por ahí más a Macri, o lo mismo en Córdoba, etcétera. Claro. Que ese es un efecto sorpresa. Ahora, si vos hacías una evaluación de lo que está pasando dentro de Cambiemos,
¿no? En donde ahora Sanz se agranda, yo no sé si lo hace un poco por la galería, pero se agranda y dice, bueno, ahora yo tal vez le puedo ganar a Macri y empieza a agrandarse con eso. Lilita creo que es la más recatada, por ahora está callada, no quiere balancear, no quiere destruir. Lilita está enojada con Lustó, está muy enojada con Lustó. Bueno, Lilita. eso, claro, eso lo ayuda a Macri, ya me así. No, eso al contrario, ayuda a Macri. Sí, lo ayuda. Claro, sí. lo ayuda a Macri, porque en realidad Lilita no está de acuerdo con lo que hizo Lustó, porque Lustó fue a mendigar el voto kirchnerista. Claro. Lustó hizo lo que hizo con el voto kirchnerista. Claro. Ese tipo que no tiene problema, agarra lo que viene. Claro, fue un elemento que perjudicó a la oposición, según la visión de los opositores, valiéndose del voto kirchnerista. Ernesto Sanz está desesperado por tratar de ascender un poco, digamos, en su intención de voto. Qué lástima eso, ¿no? Te pregunto, yo no soy político, pero me imagino qué bueno sería, digamos, que en vez de pensar en empujarme yo, sabiendo que las posibilidades son mínimas, erosionándote a vos, ¿por qué no trabajo con vos y trato de que cambiemos, aprovechando mi bagaje político, y trato de, me parece que, claro, unir a los radicales? Lo que pasa es que agarrar a Bonito Ortaza, que lo veo en Twitter y veo algunos de ellos que están todos con una bronca bárbara contra Cambiemos. Ese es el interés del ciudadano, pero vos fíjate cuál es el interés del político. El interés del político, y en este caso de Ernesto Sanz, que estábamos hablando, es tratar de fortalecer a la Unión Cívica Radical para que meter, con una buena elección meter la mayor cantidad de diputados. Fíjate que va a haber en muchas provincias donde van a enfrentarse la lista de diputados del radicalismo con la del PRO, entonces intercalar la mayor cantidad de diputados, o incluso transformarse, digamos, con un paquete de votos importante, en un interlocutor que obligue a Macri, eventualmente, si llega al gobierno, a darle más puestos, a darle más gente. Cargos en su gobierno. Entonces, se está disputando poder. Entonces, Ernesto Sanz se sube al triunfo, el triunfo entre comillas, un triunfo, en realidad es una derrota triunfal de Lustó, para tratar de ascender un poco y de mostrar que el radicalismo está vivo, aunque los votos de Lustó en la capital federal, el día 9 de agosto, cuando se voten en las PASO, ya no van a ser más de Lustó. Claro. Es decir, la mitad de lo que votó a Lustó, o más de lo que votó a Lustó, se va a ir con el kirchnerismo. Y de entre del resto de la otra mitad de Lustó, va a haber voto que se va a ir con Carrió, voto que se va a ir con Ernesto Sanz, voto que se va a ir con Stolbizer, y algunos que se van a ir con Macri. También, claro, con Macri, el 9 de agosto. Después, el 25 de octubre, en la primera vuelta, si Macri le gana a Sanz y a Carrió, masivamente, seguramente, ese voto de Sanz y de Carrió, incluso parte del de Stolbizer, quizás también se trasladen a Macri. Eso, sí. Claro, a buscar un cambio en serio, algo más institucional, ¿no? Yo creo que se va a instalar fuerte la polarización de quién le puede ganar a Cristina, es decir, si Macri gana la PASO, el votante de Carrió y Sanz va a decir, bueno, ahora vamos con Macri porque es el que le puede ganar a Cristina, y seguramente va a haber un diálogo con Carrió y con Sanz sobre puestos y espacios de poder en el futuro gobierno, con lo cual ahí el votante, digamos, que no votó a Macri en las PASO seguramente se va a correr hacia el macrismo. Por eso digo, lo de Sanz queriendo montarse a la derrota triunfal de Lustó es lógico, es esperable, pero no es efectivo. Claro, es decir, claro. ¿Cuántos puntos más puede subir Sanz por la sí, derrota triunfal de Lustó? Un punto, más, 2 puntos. No conviene más que los tres, porque acá yo digo, también está la apertura de PRO, ¿no? A decir, a ver, muchachos, no es que somos nosotros, somos los mejores y el 99% gobernamos. Porque si vos de entrada a mí me decís, mira, Ricardo, no te preocupes tanto por mostrarme que yo más fuerte que yo y que conseguí 5 puntos más, porque en el fondo me estás destruyendo, nos estamos destruyendo entre nosotros, porque es el mismo voto, vos me lo sacas a mí que yo para demostrarme. ¿Por qué yo, siendo de PRO, no te abro ya el juego y te doy la importancia que tenés que tener más allá del voto, o las personas, o la calidad de gente? Creo para que después falló Macri. No, claro, para que después de la PASO, digamos, qué sé yo, hasta podamos mostrarle a la ciudadanía un elenco de gente que diga, mirá, Lilita va de presidente de la corte o lo que sea, claro. Este otro vos vas a ser mi jefe de gabinete, mostrar un equipo que diga, la miércoles, ¿viste? Exacto. Y que Scioli te va a demostrar que ese equipo también tiene que estar balanceado porque la que la gente quiere y no sea lo mismo que ahora, ¿no? Creo que ¿le falta calle en eso al PRO? Al PRO le falta política, le falta muñeca política. El PRO tiene mucha gestión, una pero sobredosis de marketing. El PRO tiene una sobredosis de asesores
de campaña que se han transformado en operadores políticos y hasta en líderes políticos, que el caso clásico de Jaime Durán Barba. Claro, todo el mundo le Lo pega que a se él llama como loco, el equipo ¿no? de comunicación de PRO, en realidad no es el equipo de comunicación, es la conducción política de PRO. Entonces se confunde el equipo de comunicación con la conducción política de PRO. Esto es serio, por eso este es el principal error político que comete, para mi juicio, Mauricio Macri. Y ese equipo de comunicación política creyó que ser puro PRO basta como para ganar. Es decir, es suficiente para ganar. Y en realidad, las grandes alianzas, como lo hace el peronismo también es una gran alianza, en realidad, que tiene muchos peronismos provinciales y muchos partidos provinciales adosados al Frente para la Victoria. El caso de Sabatella, el caso de Lía, digamos, pueden unir desde Lía hasta el MPN de Neuquén. Digamos, puede ser cualquier cosa el peronismo. En cambio el macrismo dice, no, nosotros somos puros. Y se olvidan, en realidad, creo, de concederle espacios a sus aliados, o por lo menos tener un discurso en el cual sus aliados tengan participación en la política, en las decisiones políticas, y también en el discurso. Macri no va a gobernar solamente con los cuadros macristas si llega a ser gobierno nacional. Va a tener que compartir espacios de poder con el radicalismo. Además no tiene tantos cuadros como para completar un gobierno nacional. Sí, incluso lo tiene Larreta con graves problemas, porque a Rodríguez Larreta le dicen, a ver, si Macri no gana, ¿qué hace? ¿A quién pone? Porque ellos tienen una segunda línea que ya está preparada. Pero si esa primera, ¿dónde lo pones? A Esteban Bullrich, a todo ese grupo hoy que está recontra bien armado, que podría seguir. ¿Dónde lo pones si no tenés a nivel nacional? ¿No? Claro, exacto. Entonces es como que te conviene enriquecerlo con otra gente, ¿no? Exactamente, claro. Y creo que en eso ha pecado mucho el macrismo de decir, no, nosotros vamos a gobernar solos, vamos a hacer solamente PRO. Por ejemplo, el caso más típico fue la conformación original de la boleta de gobernador, de la candidatura de gobernador de María Eugenia Vidal, que primero lo puso a Cristian Ritondo de vicegobernador, que era macrista y era porteño, y lo pone en la provincia de Buenos Aires, y después se tuvo que hacer marcha atrás porque el radicalismo protestó y dijo, somos una alianza, Cambiemos, vamos a hacer una alianza. Bueno, terminó poniendo a Daniel Salvador como vicegobernador de María Eugenia Vidal para tener una pata radical. Claro. Bueno, en Santa Fe hicieron lo mismo, lo pusieron, pero ahí me dijeron que habían cometido un error, porque en realidad tenían que haber puesto más un peronista del área de Reutemann y volcar más a ese peronismo y no un radical que creo que había perdido varias veces en alguna cosa que estaba... Claro, y además los radicales en Santa Fe estaban en alianza para el otro lado, claro, es como que esas pifiadas suenan como son errores de campaña y falta de política, falta de muñeca política, falta de experiencia política. Vos lo ves teniendo la velocidad para... Ricardo, con esto termino, pero para redondear el concepto, Mauricio Macri ha hecho campaña en Capital Federal despotricando contra la vieja política, pero eso no quiere decir que la gente no quiera la vieja política, no quiere decir que no haya que hacer política. Claro. Y hacer política bien, hacer nueva política, pero hacer política. Y creo que Macri cree que no hacer política es lo que le gusta a la gente. Y la verdad es que a la gente le gusta cuando hay alianzas, cuando se siente una alianza con perspectivas de gobernabilidad, con solidez, exactamente. Hace poquito, hoy, que hiciste una nota con el nuevo presidente de Telam, ¿no? Del Reunión también camporista, y hace un rato me mencionaba 20.000, 30.000 cuadros. ¿Qué va a pasar con este camporismo? ¿Van a ser, como dijiste vos, agentes, digamos, que van a estar en todos los lugares y si gana Macri no se van a poder mover, o si está Scioli lo van a condicionar, o de repente pueden mutar? Son tipos flexibles. ¿Cómo los ves? Bueno, si el gobierno lo gana Daniel Scioli, no me imagino grandes cambios. Scioli va a dejar la mayor cantidad de cuadros de la cámpora en el Estado, quizás pueda dar de baja algunos contratos temporarios que se van venciendo según lo que surja del relevamiento que se haga en cada área sobre los que son útiles y los que no son útiles, porque hay muchos empleados públicos que, como vos sabés, entran a la función pública para ir a los actos, y otros que entran para trabajar o para cumplir alguna función, ¿no? O que tienen capacidades o habilidades para hacerlo. Por lo que a mí me dice la gente de Scioli, van a
a tratar de discriminar, bueno, quienes cumplen funciones, Claro, y aunque claro. sean de la cámpora, dejarlos. No y- mirarlo por el sello político que tenga, sino mirarlo Claro, más por lo que haga, ¿no? por lo que haga, exactamente. Pero eso sí, quedando relegados, seguramente, bajo órdenes y subordinados, si es posible, y si Cristina se lo permite, a funcionarios que sean del propio Reinaldo Claro, de claro. Scioli, ¿no? Por ejemplo, Telam. En Telam no va a haber un presidente de la Cámpora, pero pueden quedar muchos secretarios, gerentes que vengan de la administración anterior y quedar bajo la conducción de un hombre de Scioli en Telam. Si gana siempre- Macri, yo ahí me animaría a pensar que Macri va a hacer una discriminación un poco más rigurosa, ¿no? Claro. Va a tratar de mirar la cuestión con más sentido fiscal, digamos, ¿no? Creo que los contratos que son temporarios y los contratos que son renovables, va a haber una revisión de ellos y bueno, habrá que ver qué resultado sale de todo eso. Telam históricamente, ¿no? Porque llevas años de periodista, siempre fue un aparato propagandístico, algo que, digamos, te dice, no, Ricardo, vos sos el tipo más fachero y siempre te mira bien y que nunca estás viejo ni nada. ¿Sí, siempre fue así históricamente? Mira, con el kirchnerismo se acentuó en la faceta propagandística de Telam. Ya a nivel que, por ejemplo, no hay cables sobre los dirigentes opositores. Un dirigente opositor o un líder opositor Hace habla algo y dice bueno y nadie alguna... dice nada. No solamente que haga algo bueno, sino que haga alguna declaración periodísticamente importante y salvo que sea algo que favorezca al gobierno o le sirva al gobierno para denostar a ese Claro. dirigente, no lo publican. Sanz va a pelear con todas las garras contra Macri. Entonces, Claro, sí, desaparece. exacto, sí, sí. O, no sé, si a lo mejor Macri dice algo que justamente sirva para decir lo que Máximo dijo el otro día, ¿no? Bueno, Claro. al final parece Recalde. Entonces, ahí sí. Pero si hay un acto de Macri de campaña, o un acto de Carrió, un acto de Sanz, y dicen que van a transformar el Estado, van a modificar tal político, tal otra, es difícil que salga en Telam. En cambio, sí hay mucha actividad interna en Telam. Uno conversa con los periodistas de Telam y les dicen la bajada de línea que hay desde la conducción es feroz para favorecer a el kirchnerismo en la redacción de todas Claro. de todos los cables. Esto también yo recuerdo que ocurrió durante la época de Carlos Menem. Había mucho favoritismo. Lo que pasa que había un manejo de Telam un poco más profesional. Es decir, había favoritismo a favor de Menem, es decir, se publicaba todo lo que hacía el presidente y todo lo que decían los menemistas, pero también se trataba de hacer un poco de equilibrio y de darle un espacio a la oposición para difundir las noticias. Ahora sí, había favoritismo, era una agencia volcada políticamente. Claro. Yo creo que no debe ser una agencia volcada a ningún político. La agencia Claro. Telam debe tener... Lo es difícil una cuando agencia del depende Estado, no es del Estado, gobierno. ¿no? Cuando depende del Estado, lamentablemente todo se alinea. Exactamente. al gobierno, no si al el Estado. Estado quiere tener una agencia de noticias, que yo no lo veo mal, primero tiene que tener una agencia eficiente, que no tenga tantos empleados que generen una, digamos, carga en el gasto público tan fuerte, ¿no? Y cuando dicen esto, a uno te corren por izquierda y te dicen, pero vos estás en contra de que se emplee gente. No, al contrario, yo quiero que haya muchos medios periodísticos, pero para que haya muchos medios periodísticos y para que haya trabajo para muchos periodistas, tiene que haber buen periodismo. Y entonces ahí sí Claro. se genera competencia, se genera un montón de actividades, sí, pero no se puede tener empleados de Telam que no hagan nada, que no estén trabajando como periodistas, que están trabajando como otra cosa. Eso es lo que es criticable, y el uso propagandístico desde ya, y una agencia del Estado debería tener la capacidad de poder informar sobre todas las cosas que son de interés público, incluso de la administración pública, con asepsia y con ecuanimidad y con neutralidad, ¿no? Te hago la última para cerrar. Y el otro tema es la caja publicitaria, que son 1.800 millones de pesos que maneja Telam, pero que el destino no lo decide el presidente de Telam,
se decide en la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada y lo decide Hernán Reibelmeyer, que es un funcionario subordinado de Alfredo Escochimarro. ¿1.800 millones de pesos se necesitan para Telam? En publicidad. Tengo la última. ¿Qué pensás que va a pasar con Cristina? Porque en algún momento algunos dicen, bueno, va a ser candidata de esto, del otro, que yo al final demostró que no iba a ser candidata de nada. ¿Cómo la ves? ¿La ves operando políticamente? ¿Tendrá el poder para hacerlo? Porque en la Argentina, una vez que desapareciste un poquito, también se empieza a olvidar, ¿no?, de su gente, seguir afuera, ir a algún puesto en la FAO, un Graciano da Silva. ¿Cómo la ves? ¿Qué te imaginas? Yo era uno de los convencidos de que ella iba a ser candidata a diputada nacional porque ella incluso lo había insinuado en uno de los discursos. En el último discurso de la apertura de sesiones ordinarias, ella dijo, bueno, cuando yo esté en esa banca ya voy a decir muchas cosas o algo así, dijo, con lo cual ella misma lo había insinuado. Y por otro lado, hay muchas causas judiciales que investigan a ella y a su familia y que le generaban una necesidad de tener fueros parlamentarios. Bueno, no va a ser, pero ¿qué? Los fueros los va a tener Máximo Kirchner, porque va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, y ella está tratando de montar la ingeniería de una inmunidad judicial, pero por otros medios, es decir, desplazando a los jueces que investigan las causas que atañen a su familia, como el caso de Claudio Bonadío, o como el caso de Luis María Cabral de la Cámara de Casación, que lo desplazó para que no siga investigando el pacto con Irán, y tratando de, en lo posible, si gana Scioli, apoyar a Scioli, para que si gana Scioli haya un nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema que sean kirchneristas puros o peronistas puros, ¿no? ¿Por qué 2? Porque una vacante ya existe, que es la que quisieron cubrir con Carles, y que todavía no pudieron, y otra vacante se produciría por la renuncia de Carlos Fait, porque dicen que en diciembre renunciaría Carlos Fait. Entonces, ya con 2 miembros en la Corte Suprema, más el voto de Elena Hayton de Nolasco, que muchas veces va en favor de lo que piensa el kirchnerismo, entonces ya la Corte Suprema tendría 3-2 a favor del peronismo. Por eso creo que no le interesó tanto ahora el tema de hacerse de fueros para que no la critiquen, y creo que sí va a ser una jefa política, tratando de mantener la jefatura política sobre los 50 o 60 diputados que le respondan fielmente en la Cámara de Diputados, y sobre los senadores que pueda llegar a tener también, digamos, incondicionales en el Senado. Se puede tener Yo creo que eso, Néstor, y ella va a tratar de interactuar y cogobernar con Scioli, si es que Scioli sea la presidenta. ¿No la ves cansada, como con ganas de relajarse un poquito de todo eso? Porque eso te lleva doble laburo del que tiene ahora, porque ahora ya tiene el poder y va donde quiera. Cuando no tenés el poder tenés que cuidarte del otro y estar atrás para que no te haga alguna. Y la otra es... Pero ella deja herederos, y los herederos van a tratar de sostener el modelo, a no ser que, bueno, que crean Néstor, que no es tan importante ¿cómo todo se esto. Aburrió? ¿Vos te acordás, Néstor, cuando ella fue presidenta? Sí, Néstor dijo que se aburrió, después trató de buscar otra vez a ver cómo se podía. Néstor dijo que iba a hacer un café literario, ¿te acordás? Dijo, yo me voy de la presidencia y me voy a hacer un café literario. Tenía una oficina que creo que fue 2 o 3 veces. Fundar un café literario, y el café literario terminó siendo un departamento y una oficina enorme en Puerto Madero, por donde pasaban todos los funcionarios del gobierno. Y finalmente Néstor, durante 2 años, estuvo casi cogobernando con Cristina Kirchner. Muchos decían que gobernaba Néstor, con digamos, decisiones compartidas con Cristina Kirchner, porque además las cosas duras los funcionarios les hablaban con Néstor, porque le decían no le lleven problemas a Cristina. Después Néstor juega políticamente a ser candidato a diputado, se transforma en diputado, aún perdiendo la elección con De Narváez, y ahí es cuando obtiene una banca. Yo me imagino un futuro para Cristina más o menos parecido. Creo que ella va al llano, pero va a ser un llano en donde va a haber una oficina, no sé si en Puerto Madero o en Calafate o en el departamento de Arenales y Uruguay, donde tiene su viejo departamento, pero va a haber una suerte de puerta de hierro en donde van a estar, van a ir muchos diputados, muchos funcionarios, muchos hombres que queden dentro del Estado, que sean y que respondan a Cristina Kirchner, ¿no? Igual que lo hubo con Carlos Menem, cuando Carlos Menem renunció y durante del 99 al 2003
Menem tuvo mucha Lo gente que lo iban... el gabinete, los iban a las ver. luces. Claro, lo iban a ver a su quinta, donde estuvo preso, o a su casa en el barrio de Belgrano. Siempre eso existe. Y desde ese punto y desde ese lugar, Cristina va a tratar de mantener algún tipo de injerencia a través de sus herederos en el Estado, en el Poder Ejecutivo, en organismos, digamos, descentralizados, como hoy tiene, y en el Poder Judicial y en el Legislativo. Mariano, muchísimas gracias. La realidad es que te pasé por todos lados. Podría seguir preguntándote mucho más. Te vamos a hacer muy extensa la nota. Me queda una última duda, ¿no? Que no puedo dejar de preguntarte, que es... ¿quién, a ver si la pregunta es, ¿a quién le será más fácil abordar el 11D en adelante? Y no quiero hablar de gobernabilidad, abordarlo, llevarlo adelante, entusiasmar a la población, etcétera, la ciudadanía, ¿a Macri o a Scioli? Uno más condicionado por el pasado que lo va a tener, otro más los nuevo. Dos van a tener complicaciones. Los dos van a tener sus complicaciones. Me parece que el 11D, digamos, tiene una cantidad de desafíos políticos y económicos y financieros y sociales por delante, que los dos van a tener sus problemas. Scioli va a tener que convivir con una alianza en donde, como dijimos antes, va a existir conflictos si él quiere desarrollar un perfil y una agenda propia, ¿no? Si él quiere desarrollar una agenda propia, va a tener conflicto con el kirchnerismo. Me parece que por ahí menos al principio y quizás después increyendo. Y Macri va a tener que negociar todo lo que quiera hacer. Obviamente que Macri va a cambiar la agenda, por más que diga que él mantendría Aerolíneas, YPF y la ANSES en el Estado, que son definiciones quizás casi que son verdad de perogrullo. Nadie imaginaba que Macri ahora iba a privatizar todo. Claro. Es decir, creo que el kirchnerismo lo toma como una buena trampa, una buena chicana para generarle un problema, porque la verdad es que el discurso de Macri dejó mucho que desear en términos de cómo fue presentado. Pero se notaba que estaba bajoneado, no lo vi con esa con ese entusiasmo, ¿no? Forzaron el entusiasmo, lo vi duro al hablarlo, sin carisma. Viste que el discurso en esas cosas es clave, ¿no? Y hasta con frases de cosas muy armadas. Yo esas cosas creo que a veces uno tiene que agarrar y ser tal cual. Miren, te esperábamos más, pero bueno, ganamos, son 3 puntos, listo, en 24 horas nos vamos a olvidar de todo esto, a gobernar, a ir para adelante, qué sé yo, ¿no? Algo que esté más alineado con lo que la ciudadanía veía, ¿viste? Que era, a ver, hasta los que eran de pro decían, flaco, pero pensamos que íbamos a ganar por más. Bueno, pero decís, mira, fueron 3 puntos, ganamos. En una semana nadie se acuerda más y lo que vamos a hacer los 4 años. Podría haber hecho otro tipo de discurso. Creo que como quién gana el mundial si metiste el gol en el minuto 120 o en el 90. Eso, ¿sabés qué es? Es lo que decíamos antes, falta de política. Cuando vos solamente te ceñís a un equipo de comunicación, entonces dejás de lado la política. Y él tendría que haber asumido ese triunfo, que fue más ajustado a lo esperado, de manera política. Y para eso se falta, saber hacer política. Pero creo que la agenda de Macri es de cambio total. Si gana el gobierno en el futuro, es una agenda de cambio. Pero para esa agenda de cambio va a tener que negociar con todos. Va a tener que negociar con Sergio Massa, va a tener que negociar con el radicalismo, con la coalición cívica, con todos los partidos provinciales del Parlamento, y va a tener que negociar también con una parte del peronismo. Con lo cual, por eso uno dice que es muy necesario desde ahora que Macri haga política, porque si él excluye de su agenda y de su radar a Massa, a Carrió, al radicalismo, después los va a necesitar en el Congreso si tiene que gobernar. Muchísimas gracias, Mariano. Impecable como siempre. Un gusto tenerte acá. Al contrario, muchas gracias a vos. Mariano Barrio, periodista, un tipo que todos los días justamente maneja el Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora, y un gusto tenerlo acá para que justamente para ustedes del campo de la agroindustria también reflexionemos juntos sobre lo que viene para adelante. Nos seguimos viendo acá en Canal AgroCity.